Hay un método que fue desarrollado por Lester Lavenson, del cual se ha hecho un libro y que voy a dejar el enlace aquí por si lo quieres comprar en Amazon, que se llama el método Sedona, y que fue desarrollado por Lester Lavenson, que fue un hombre que vivía en Nueva York, que había alcanzado la cima de lo que era el mundo profesional, el mundo laboral. Tenía muchísimo conocimiento, había estudiado psicología, marketing, economía, pero el hombre no era feliz y además le dijeron que estaba enfermo y le mandaron a casa para que se muriera con 42 años. Entonces el hombre dijo, ¿de qué me ha valido todo este conocimiento? ¿De qué me ha valido todos estos títulos universitarios, todos estos cursos? ¿De qué me ha valido todo este dinero si no soy feliz y estoy enfermo? Entonces, en esos 3 meses que le habían dado de vida, se replanteó todo y empezó a hacer meditaciones profundas y a buscar respuestas. Y la consecuencia de esa búsqueda, el resultado de esa búsqueda fue que el hombre por decirlo así, se iluminó, se alcanzó lo que se llama la iluminación espiritual. Y decidió desarrollar una metodología, un método, que es un método muy sencillo, pero que tiene unos resultados extraordinarios. Y, y este método se llama el método Sedona. Y de este método, básicamente, muchos de los autores que ahora son famosos, o que a mí me encantan, por ejemplo, David Hawkins. David Hawkins hizo este método y de hecho se fue a vivir a Sedona. Se llama método Sedona porque Sedona es una ciudad en Arizona al cual se fue a vivir Lester Lavenson y allí se fue a vivir o hizo varios cursos, desarrolló una academia para mostrar este método al mundo. Entonces hizo un programa y del programa salió el libro. Y David Hawkins hizo el programa. David Hawkins ya sabéis que es un autor extraordinario que me encanta, que tiene libros muy buenos como Sanación y Recuperación, El ojo del yo, etc. Y otros autores, por ejemplo, Jack Canfield, que es bastante famoso en Estados Unidos, pues también estuvo allí, en Sedona. Y yo en cuanto pueda, en cuanto termine de hacer un proyecto que tengo y pase la pandemia, pues me iré allí a Sedona a hacer una visita. Bueno, el método consiste en... Tiene cinco partes, 5 fases, y básicamente está hecho para la liberación emocional, ¿vale? Lester Lavenson se dio cuenta que son nuestras emociones que están estancadas en nuestra psique, las que poco a poco nos van quitando energía y las que cada vez, digamos, se van apoderando de nosotros. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, una mala experiencia con 20 años. Como ahí tenemos bastante energía, no hay problema, pero digamos que esa mala experiencia se queda ahí enganchada y luego a los 30 años tenemos una mala experiencia probablemente similar a esa, a los 35 otra similar a esa, es decir, vamos repitiendo esa experiencia y la repetimos precisamente para vivirla y desengancharnos. Pero como no somos capaces de liberarnos, cada vez la presión se hace más grande hasta que seamos capaces de liberar, ¿vale? Entonces se dio cuenta que liberando todas estas emociones estancadas, su salud mejora, su energía mejora, su abundancia mejora, su paz mejora, es decir, mejoran un montón de cosas. Se dio cuenta de la causa, que son las emociones estancadas. Entonces, imagínate que tienes un problema con tu jefe o con un vecino o en tu relación. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Sentir la emoción actual. Es decir, en lugar de huir de la emoción, sentirla. Si sientes miedo, imagínate que sientes miedo por lo que te puedan decir en el trabajo, sentirla. Y permitirte abrigar esta emoción al 100%. Entonces, la pregunta que te haces es, ¿la estás sintiendo?
Lo que ocurre normalmente es que la gente las siente las emociones, pero escapa. Entonces el proceso se queda ahí, en el punto 1. Lo siguiente es, ¿me puedo permitir abrigar esta emoción? ¿Me puedo permitir sentir esta emoción? Y entonces, en lugar de huir de la emoción, intentar experimentarla al 100%, todo lo que puedas. Entonces, si sientes miedo, en lugar de huir del miedo, sentir el miedo al 100%, sentir cómo el miedo, digamos, se va apoderando de ti y luego cómo el miedo se va yendo. Y sentir lo que sientes en el cuerpo, el tipo de cambio físico que sientes, etc. ¿Vale? Entonces, sientes la emoción actual. ¿Me puedo permitir abrigar esta emoción? Lo siguiente es, ¿podría dejarla ir? ¿Vale? Te haces la pregunta y contestas sí o no. ¿Podrías dejar ir esta emoción? ¿La dejaría ir? ¿Sería capaz de dejarla ir? Y si dices que no aquí, si dices que no en alguna de las respuestas, no pasa nada, sigue. Sigue haciéndote estas preguntas. La dejaría ir, y aquí la pregunta, si contestas que no, es ¿qué prefiero, ser libre o seguir viviendo esta emoción? ¿Y cuándo la dejaría ir? Y lo ideal es que digas ahora, voy a dejar ir ahora esta emoción. ¿Vale? Entonces, esto lo puedes hacer en cualquier momento. Imagínate que acabas de tener una discusión con alguien, pues coges, te vas a un sitio solitario durante unos minutos, puede ser en tu propia casa, y sientes la emoción actual, que puede ser de rabia, de miedo, de angustia, etc. Te puedes permitir abrigar esa emoción, dar la bienvenida a esa emoción, e intentes vivir al 100%, la podrías dejar ir, la dejarías ir, ¿y cuándo la dejarías ir? Y aplicando esto, y te recomiendo que te leas el libro donde explica en más profundidad este método, pero básicamente esta es la esencia, puedes ir haciéndolo y a medida que vas haciendo el libro vas haciendo los ejercicios. Y la verdad es que es un método que está súper, súper bien. Y no lo recomendaría, obviamente, si no sintiera que puede ser algo bueno para la gente. Así que, nada, espero que te guste el método, si te animas a hacerlo. Y si lo haces, pues deja algún comentario para ver qué resultados te ha dado. Y muchísimas gracias, espero que este método te ayude.